Desde hace varias semanas hemos visto cómo el chat GPT, este chat de inteligencia artificial, está cogiendo mucho interés, no solamente en Internet, sino que se están dando realmente muchas utilidades, tanto de trabajo como de resolución de problemas. Y para aquellos que no lo sepáis, hoy vamos a preguntarle si podemos adivinar o predecir el precio de Bitcoin para 2023. Supuestamente, al ser una inteligencia artificial, lo que está cogiendo es toda la información que podemos encontrar en Internet y esto nos puede dar una solución a muchos problemas. Entonces también os quiero presentar lo que es el chat GPT como tal, porque esto es un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por OpenAI, que se especializa en el diálogo. Realmente esto es un antes y un después, ya que muchos trabajos van a acabar desapareciendo y también otros van a empezar a surgir de nuevo, ya que al final todo lo que son textos de copywriting o de preparar landing page o incluso de preparar recetas de cocina, como vamos a preguntarle ahora mismo, pues con este simple chat nos va a proporcionar esa información para poder tenerlo en varios segundos. Y esto al final nos ayuda a reducir mucho el tiempo de búsqueda. Y esto realmente es un problema porque ahora mismo Google se está enfrentando a una inteligencia artificial que le está dando solución a muchos problemas de muchas personas. Si yo, por ejemplo, tengo una pregunta de cómo adelgazar, en vez de buscarlo en Google y empezar a buscar en diferentes páginas web, lo que puedo hacer directamente es buscar en el chat. Y ahora mismo pues es lo que os voy a mostrar con diferentes ejemplos y luego también preguntaremos si podemos predecir el mercado, si tenemos algunas tendencias de mercado donde podemos invertir y sobre también ideas de proyectos cripto que también podríamos inventarnos. Entonces, para empezar y poner un ejemplo claro y práctico, este es el chat de OpenAI. Vamos a poner la siguiente pregunta. Vamos a pedirle si nos puede hacer una receta de cocina para dieta con queso de cabra, jamón serrano y macarrones. Creo que el queso de cabra en este caso no es que sea un ingrediente para complementarlo en una dieta, pero vamos a ver qué nos puede ofrecer. Y bueno, pues como veis, yo pongo el texto y en varios segundos ya tenemos una resolución ante esta pregunta. Y nos dice, pues aquí te propongo una receta de macarrones con queso de cabra y jamón serrano, que puede ser una opción para tu dieta. Nos pone los ingredientes y luego también nos dice, obviamente, esa preparación. Entonces, aquí hemos de entender la gran ventaja que podemos tener en base a lo que sería compararlo con Google, porque en Google tú al final lo que estás haciendo es una búsqueda, tienes que ir revisando artículo por artículo y esto al final es perder tiempo. Y yo aquí directamente pues le digo, oye, tengo estos ingredientes, prepárame esto porque ahora mismo es lo que quiero cenar y en varios segundos ya lo tienes preparado, por lo que esto es una gran ventaja con los buscadores tradicionales que tenemos en Internet, ya sea Google, ya sea Safari o sea Internet Explorer. Y esto no solamente se acaba aquí, sino que también podemos hacerle preguntas del estilo, por ejemplo, mi hermana, que es profesora, le podríamos decir, redáctame un problema matemático para un niño de 10 años sobre sumas y restas donde los protagonistas se llaman Mario y Ari, ¿vale? En este caso es mi hermana y mi cuñado. Entonces le escribimos este problema a la inteligencia artificial y como veis ya nos está preparando pues literalmente lo que le hemos pedido. Esto realmente te hace ayudar a preparar pues exámenes matemáticos, pues también si eres profesor pues puedes preparar diferentes operaciones, diferentes problemas, o sea, al final se puede implementar en muchos campos. Yo ahora mismo pues he seleccionado el campo de la gastronomía para hacer una receta, he también seleccionado el campo, en este caso, del profesorado para hacer problemas matemáticos, pero es que se pueden hacer infinidad de cosas. Incluso también puedes programar bots de inteligencia artificial para hacer trading. Yo en este caso no es que sea muy experto en ello, he buscado vídeos en YouTube donde hay gente que realmente controla y con Python puedes preparar diferentes bots a la hora de poder aplicarlo luego en el mercado financiero. Y esto pues realmente es una gran ventaja ya que nos reduce sobre todo el tiempo de preparar el código y luego lo podemos implementar, hacer backtesting, ver si nos da resultados y en caso de que no nos dé resultados incluso podemos llegar a ganar dinero. Igualmente es importante destacar de que estos chats de inteligencia artificial están empezando a nacer ahora, por lo que imaginaros en un futuro, podemos decir en 1 o 2 años, no hace falta que nos vayamos a 10 años, lo que puede llegar a convertirse todo esto. Realmente sería el futuro más que el presente. Y bueno, pues después de hacer estas dos preguntas, para poner el contexto de cómo funciona esta inteligencia artificial, vayamos a hacer la pregunta que realmente todos queréis saber. ¿Cuál será el precio de Bitcoin en 2023? Vamos a lanzarle la pregunta, tengo bastante curiosidad en saber qué nos va a decir, así que os lo voy a leer. Lo siento, no tengo la capacidad de predecir el precio futuro de Bitcoin ni de cualquier otro activo financiero. Es importante tener en cuenta que el precio de Bitcoin y otras criptomonedas puede variar de manera significativa debido a factores internos y externos, como la adopción y el uso de la moneda, la regulación gubernamental y los cambios en el mercado financiero. Si estás interesado en invertir en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda, es importante que hagas tu propia investigación y tomes tus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta tus propias circunstancias y riesgos. O sea, realmente nos ha dado una respuesta
respuesta válida a ello, porque al final pues ha dicho que no puede resolvernos esta duda, nos ha dicho lo siento, encima es una inteligencia artificial bastante educada, pero de alguna forma me gustaría insistirle, o sea, si le digo por favor, vamos a escribirle, por favor, ¿me puedes decir precio exacto o aproximado? En este caso le estamos insistiendo de alguna forma y me dice, lo siento, no tengo la capacidad de predecir el mercado. O sea, básicamente, por mucho que le insistas a esta inteligencia artificial, de momento no lo puede predecir. Pero claro, tener en cuenta que esta inteligencia artificial tiene una información que no se está actualizando. Es decir, a lo mejor acontecimientos que han pasado ahora recientemente, por ejemplo, la muerte de Pelé, si yo le pregunto esto, a lo mejor no estaría capacitado para saber si realmente sigue vivo o sigue muerto. Entonces, hemos intentado aprovechar esta inteligencia artificial, sobre todo pues para informarnos sobre acontecimientos que han pasado desde hace ya bastante tiempo, pero las criptomonedas por suerte es algo que ya lleva bastantes años, no es algo que haya salido hace 1 o 2 años, por lo que le podemos hacer miles de preguntas relacionadas con la psicología, la inversión, tips para invertir. De hecho, le podemos hacer una pregunta sobre 5 trucos psicológicos para la inversión y ya veréis que nos da una respuesta bastante válida. Ahí lanzamos la pregunta, disculpadme que me he dejado aquí una interrogación, pero como veis, aquí te dejo 5 tips de psicología que pueden ser útiles al momento de invertir en criptomonedas. Haz tu tarea, establece tus objetivos y en este caso pues son definiciones que están bastante bien validadas, es decir, al final es información que está en internet, la inteligencia lo que hace es hacer un pupurri, no lo sé porque no soy matemático, no soy programador, pero realmente esta información es bastante válida. Obviamente siempre es importante luego hacer una segunda repasada, pero si por ejemplo tienes un blog de criptomonedas y quieres hacer contenido, esto es una maldita pasada porque te vas a ahorrar mucho tiempo, pero también ahora mismo no sé en qué punto estamos donde pues Google puede de alguna forma bloquear estos textos ya que están generados por inteligencia artificial. Entonces yo personalmente os recomiendo de que siempre que utilicéis este tipo de información luego la podáis rehacer de alguna forma cambiando palabras, porque al final es una inteligencia artificial, se puede equivocar, al igual que nos equivocamos los humanos, por lo que siempre hacer una segunda revisada estaría súper bien. Ahora mismo le hemos preguntado cuál será el futuro de las criptomonedas y como veis es difícil predecir con certeza el futuro de las criptomonedas, aunque ha ganado una gran popularidad en los últimos años. Todavía hay mucha incertidumbre en cuanto a su adopción y regulación a nivel global. Es posible que veamos un mayor uso de las criptomonedas en el futuro, tanto como medio de pago como reserva de valor, pero también es posible que enfrenten obstáculos y desafíos en el camino. Si estás interesado en invertir en criptomonedas, mira los vídeos de Marc Nieto, en este caso. Es importante que hagas tu propia investigación y tomes tus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta tus propias circunstancias y riesgos. Es decir, nos está dando una solución a prácticamente todos los problemas que le podamos plantear. Obviamente, todo el tema de predicciones de precio, pues puede ser algo que de momento la inteligencia artificial no esté preparada para poder resolver estas dudas, pero nos puede dar pues tips de inversión, como hemos dicho, nos puede dar incluso monedas a invertir, porque al final pues tiene conocimiento de que Bitcoin, Ethereum, las monedas que están arriba son las mejores, pero bueno, es un chat que de momento está empezando y mirar la cantidad de información que nos puede dar con un solo clic. Y para seguir en el vídeo vamos a hacerle preguntas aún más interesantes. Realmente, ¿qué pasaría si saliera a la luz el creador de Bitcoin? Vamos a ver qué nos está diciendo esta inteligencia artificial. Tienen la información porque Bitcoin ya lleva muchos años en el mercado, por lo que nos dice el creador de Bitcoin, conocido como Satoshi Nakamoto, es una figura anónima que se desconoce su verdadera identidad. Satoshi Nakamoto es el seudónimo utilizado por la persona o personas que crearon Bitcoin y escribieron un libro blanco que es el white paper en 2008. Si se descubriera la verdadera identidad de Satoshi, podría tener un impacto significativo en el mundo de las criptomonedas y en la percepción pública de Bitcoin. Sin embargo, es difícil predecir exactamente cómo afectaría esto a la criptomoneda y al mercado en general. O sea, realmente podríamos decir que este bot, el ChatGPT, está resolviendo dudas al instante y creo que lo estaría haciendo mucho mejor que la media de las personas en cuanto a definición y en cuanto a proporcionar información en varios segundos. Vayamos a lanzarle otra pregunta más, creo que son preguntas interesantes y que nos pueden ayudar a resolver varias dudas sobre de qué nicho podría hacer una criptomoneda. Yo ahora mismo quiero lanzar un proyecto cripto sobre realmente qué podría hacerlo. En este caso nos está dando ya una orientación sobre diferentes temas que podríamos enfocar nuestro proyecto cripto. Las criptomonedas pueden ser creadas sobre una amplia variedad de nichos o temas. Algunos ejemplos de criptomonedas que se han creado para satisfacer necesidades específicas o para abordar problemas específicos son criptomonedas de identidad, criptomonedas de voto, criptomonedas de suministro limitado, criptomonedas de uso específico y criptomonedas de caridad. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchas otras áreas en las que se podría crear una criptomoneda para satisfacer necesidades específicas. Es decir, ahora mismo estamos delante de una gran oportunidad para crear contenido, para crear proyectos, para generar también pues
textos, y al final esto es un antes y un después, ya que si yo, por ejemplo, ahora mismo quería crear un guión para un vídeo, tenía que yo ponerme a escribir, pues realmente 5 puntos para adelgazar, 5 puntos para invertir, 5 puntos para el uso de la psicología en el trading. Entonces, al final, pues esto nos ahorra tiempo, podemos también tener contenido de calidad, ya que no es información que esté mal redactada, no es información que sea inventada, sino que se extrae de internet, pero igualmente siempre es importante darle una segunda revisada. Y entonces, para acabar el vídeo y para darle un poquito más de caña a este uso del chat, vamos a preguntarle cuál podría ser la próxima tendencia de inversión para el futuro. Y la respuesta es difícil predecir con certeza qué será la próxima tendencia de inversión para el futuro. Las tendencias de inversión pueden cambiar con el tiempo debido a múltiples factores como cambios en el mercado financiero y la economía y la política. Algunas tendencias que pueden tener un impacto en el futuro de inversión son inversión sostenible, inversión en tecnología, inversión en criptomonedas, ojo que no vamos tan mal encaminados en el canal, inversión en el sector de la salud, y estos son algunos de los ejemplos, pero hay muchas otras áreas en las que podrían surgir nuevas tendencias de inversión en el futuro. Por lo que, bueno, familia, con este vídeo básicamente quería mostraros todo el potencial de esta inteligencia artificial. Si queréis más vídeos al respecto, pues lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema, así que os invito aquí en los comentarios que pongáis vuestra opinión y qué os parece este chat. ¿Lo habéis utilizado? ¿No lo habéis utilizado? Y sobre qué utilidad le estáis dando vosotros al día de hoy. Así que bueno, esto es todo, un saludito y hasta luego. Chao, chao.